Mi papá me echó de casa para que su nueva esposa se sintiera cómoda, pero ahora me necesita porque ella lo dejó. Cuando me fui de la casa de mi papá, sentí que todo mi mundo se desmoronaba. No sabía si hacer un post aquí sería buena idea, pero necesito sacar de mi cabeza todo lo que pasó, con la esperanza de que alguien, en algún lugar, pueda encontrar un poco de luz en mi historia. Mi nombre es Camila, tengo 24 años, y durante casi toda mi vida he sido bastante introvertida. Dicen mis amigos, los pocos que conservo, que soy de naturaleza responsable y sensible, siempre dispuesta a escuchar cuando alguien lo necesita. Sin embargo, nunca he sido muy buena abriéndome. Prefería quedarme en mi cuarto leyendo a Alice Munro o escuchando canciones de Taylor Swift, de ese disco que suena como a bosque, folclore le digo yo en mi cabeza, imaginando realidades un poco más poéticas que la mía. Mi papá ha sido mi pilar desde que mamá falleció. Cuando ella estaba viva, éramos una familia tranquila. Nada de lujos, pero con un cariño y una cercanía que me daban estabilidad. Yo tendría unos 11 años cuando la perdimos, y a partir de ahí papá se convirtió en mi mayor apoyo. Creía que siempre estaríamos juntos, cuidándonos el uno al otro. Él solía decirme que cuando yo creciera, seguiríamos compartiendo la casa familiar y que jamás me dejaría sola. Por eso, cuando conoció a Mariana, traté de ser comprensiva. Veía que él sonreía de nuevo, que recuperaba cierta vitalidad. Al principio, yo estaba feliz por él. Mariana es 10 años más joven que mi papá. Todos me decían que me llevaría bien con ella, que seríamos casi de la misma generación, pero la realidad fue distinta. En unos meses se mudó a nuestra casa y yo sentí que mis espacios, mi tiempo, mi forma de ver las cosas, comenzaron a resultarle incómodos. No me decía nada directo, pero me lanzaba miradas o soltaba comentarios casuales del tipo: quizá deberías buscarte tu propio lugar, Camila, ya estás grande. Yo la escuchaba y agachaba la cabeza porque jamás he sabido discutir con la gente que me supera en autoridad o en carácter. Ella no era mi madre, pero bastaba con que papá la apoyara para que mi voz se silenciara. Pasaron varios días en que me repetía a mí misma que debía adaptarme, que la casa seguía siendo mi hogar. Aparecían pequeños roces, nada terriblemente dramático, pero me dejaban una sensación constante de malestar. La cocina, por ejemplo, siempre había sido mi territorio. Preparaba desayunos, lavaba los platos, arreglaba la despensa. Pero Mariana empezó a meterse a acomodar todo a su manera. Entonces la comida que yo compraba quedaba relegada al fondo de los cajones, o mis hábitos con la despensa eran criticados. «Eres muy desordenada» o «así me estresas, Camila». A veces sentía una punzada de enojo, otras me encerraba en mi habitación para no tener que discutir. Papá poco a poco fue tomando el lado de Mariana. No voy a mentir. Eso me dolió más que cualquier cosa. Él empezó a pedirme que colaborara con sus planes, que la ayudara a sentirse cómoda. Nunca le dije que me parecía ella quien debería adaptarse. Me quedaba callada, con esa ansiedad que me agobiaba, pensando que si me quejaba sería injusto para él. Después de todo, Mariana se había convertido en su nueva ilusión. Me repetía: Camila, sé madura, tu papá la quiere. Llegó un día en que Mariana y yo discutimos. Fue una escena pequeña, no digna de telenovela, pero lo suficiente para que papá me exigiera que me mudara. Ella se había quejado de mi música, ese disco folklore que me acompaña en mis días grises, y me dijo que le ponía nerviosa. Respondí algo, no sé si en un tono más cortante de lo normal, pero sí sé que mi voz tembló de rabia y tristeza al mismo tiempo. Sentí cómo la adrenalina me subía mientras ella me señalaba con el dedo. Minutos después, papá entró a la habitación con el ceño fruncido. Me dijo que, por el bien de todos, ya era hora de que me independizara. Me lo soltó así de golpe, sin anestesia. Lo peor fue que en el fondo yo lo sentía venir. Aún así fue como recibir un balde de agua helada. Junté algunas de mis cosas, me fui a la sala para despedirme formalmente y apenas crucé la puerta, comencé a llorar sin control. Primer punto de tensión, cercano a los 7 minutos de lectura. Aquella noche fue una de las más largas y dolorosas de mi vida. Llamé a Rebeca, mi amiga de la universidad a la que hacía tiempo no veía. Ella me ofreció un colchón en el suelo de su estudio, entre una pequeña sala de estar y un armario desbordado de libros. Rebeca, con su forma directa de hablar, me dijo que me estaba haciendo un favor, pero que me convenía buscar un lugar más estable si no quería volverme loca con su caos organizado. Aún así, dormí ahí esa noche, sintiendo un vacío tremendo en el pecho. Intenté calmar mi ansiedad escuchando canciones de Carla Morrison, pero fue peor.
Cada letra parecía hablar de mí, de mi miedo al abandono, de mi necesidad de sentirme querida. Apenas pude pegar el ojo. Al día siguiente, temprano, me puse a buscar algún trabajo de medio tiempo. Necesitaba dejar de sentir que todo estaba fuera de mi control. En la cafetería a la que solía ir antes de quedarme sin dinero, vi un anuncio pegado en la puerta. Se busca barista. No tenía experiencia, pero necesitaba intentarlo. Entré, pregunté, y mi voz no dejaba de temblar mientras explicaba que podía ser muy responsable. El encargado, un hombre grandote, me miró con desconfianza, pero supongo que le caí bien, porque me dejó una oportunidad en el turno de la tarde, con un sueldo modesto y un día de descanso a la semana. El primer día fue un desastre. Derramé café sobre la máquina, me equivoqué en los pedidos y sentí que mis compañeros me miraban como a un bicho raro. Pero hubo alguien que me sonrió con amabilidad: Mauro. Él era un cliente fijo, de esos que llegan con un libro en la mano y preguntan por el café del día. Una vez que salí de mi turno, estuve a punto de echarme a llorar en la calle cuando él salió y me ofreció un pañuelo desechable. ¿Estás bien?, preguntó con voz suave. Y ahí algo dentro de mí se estremeció. Le dije que había tenido un mal día y él, sin preguntar más, me invitó a sentarnos en un banquito afuera del local. Me habló de lo caóticamente bella que puede ser la vida a los 20 años, y por un segundo pensé que su comentario era una forma cursi de ligar conmigo. Pero cuando lo miré, vi sinceridad en su expresión. En su mano sostenía un libro de alguien que no reconocí. Hablaba de relaciones familiares y traumas. Me dijo que también él había pasado momentos complicados en su casa y que a veces necesitaba un escape para procesar todo. Fue la primera vez que me sentí comprendida por un extraño. Regresé con Rebeca esa noche y sentí un poco menos de peso sobre los hombros. Los días siguientes intenté comunicarme con mi papá por WhatsApp, pero él solo me respondía con monosílabos o con un distante «espero que estés bien». No quise presionarlo, parte de mí seguía rota, aunque no quería admitirlo abiertamente. Empecé, por sugerencia de Rebeca, a buscar una habitación barata cerca del trabajo. Me topé con una oferta en un edificio viejo, nada elegante, pero era algo mío, o al menos un espacio privado que podría alquilar sin sentirme un estorbo. No tenía dinero para el depósito completo, así que Rebeca me prestó parte de lo que tenía ahorrado de sus trabajos freelance. Sentía la urgencia de estabilizarme, así que acepté sin pensarlo demasiado. Me mudé a esa habitación con mis cajas medio llenas y mi colchón enrollado. El lugar olía a humedad y los muros parecían tan finos que escuchaba al vecino toser en la madrugada. Aún así, cuando cerré la puerta por dentro, tuve un momento de paz. Sabía que no sería fácil, pero por primera vez me sentía genuinamente independiente. Y sí, parte de mí todavía añoraba la seguridad que me daba la casa de mi papá, pero ya no era el mismo hogar de antes. Pensé en mandar un mensaje a papá para decirle dónde estaba, pero decidí esperar. ¿Para qué apresurarlo? Él no me buscaba y yo necesitaba respirar. Mientras me acomodaba en aquel cuarto, me puse a escuchar a Natalia Lafourcade. Es curioso cómo algunas canciones te recuerdan que hay belleza incluso en los momentos más oscuros. Esa tarde desempolvé uno de mis libros de Alice Munro. Hacía tiempo que no tocaba mis novelas. Me encantaba su forma de retratar la vida cotidiana con profundidad, aunque casi nunca comentaba nada de eso en redes sociales. Era mi refugio secreto. Entre página y página, mi mente se calmó y por primera vez en semanas sentí un atisbo de serenidad. Sin embargo, la calma duró poco. 2 semanas después, me enteré de que Mariana se había estado metiendo en todo lo que hacía mi papá, hasta el punto de aislarlo de sus viejos amigos. De eso me enteré no por chismes externos, sino porque uno de esos amigos llamó a mi teléfono, preguntando por él. Me dijo que llevaba días sin contestar, que quería invitarlo a un evento de la oficina y que algo estaba raro. Le comenté que yo no vivía allí desde hacía un tiempo y él pareció sorprendido. Cerré la llamada con un nudo en el estómago. Sentí esa necesidad de volver a buscarlo, pero me detuve. Pensaba, tal vez Mariana no querrá que yo aparezca y papá no querrá que me meta en sus asuntos. Toda mi vida he sido demasiado complaciente, pero en ese momento me nació un brote de rebeldía. No voy a llamarlo, me repetí, aunque por dentro me dolía. Segundo punto de tensión, cercano a los 14 minutos de lectura. Mis días en la cafetería se volvieron una rutina que, aunque a ratos agotadora, me daba cierta estructura. Mauro venía casi a diario. A veces se quedaba horas sentado, escribiendo en una libreta, tomando notas de lo que leía.
Comenzamos a conversar con más confianza. Le conté a grandes rasgos lo que había pasado con mi familia. Él, por su parte, me contó que sus padres se habían divorciado de forma tóxica. Lo que más me marcó fue cuando me dijo: Camila, uno puede querer a su familia, pero eso no significa aguantarlo todo. Esa frase me golpeó fuerte, porque toda mi vida creí que si amaba a mi papá, tenía que aceptarlo sin cuestionar absolutamente nada. Entretanto, Rebeca me insistía en que retomara mis estudios, que no dejara la universidad a medias. Me hablaba de que yo era brillante, que tenía gran capacidad de análisis y que no podía conformarme con un trabajo de medio tiempo para siempre. Pero yo sentía que no tenía fuerzas ni para pensar en las tareas, ni en los exámenes, ni en el costo de las matrículas. El dinero apenas me alcanzaba para la renta y la comida. Sin embargo, la idea me rondaba la cabeza. Recordaba esos años en la facultad, cuando soñaba con tener un buen futuro y veía a papá orgulloso de mí. Ahora, el panorama era distinto, pero quizá podía volver a creer en mí. Un mes después de haberme ido de casa, empecé a notar que papá no me escribía para absolutamente nada, ni siquiera un mensaje de ¿cómo estás? Algo dentro de mí se quebró de nuevo, como si al final yo no fuera tan importante para él. Pero a la vez, un rencor silencioso me empujaba a mantener la distancia. Me concentré en trabajar, en salir adelante por mi cuenta, y en las pocas horas libres que tenía, reflexionaba sobre mi relación con él. Me di cuenta de lo dependiente que había sido, de cómo nunca aprendí a poner límites. Cada vez que él necesitaba algo, yo estaba ahí, como si no existiera mi propia vida. ¿Dónde estaba mi individualidad? Fue en uno de esos días de reflexión que el encargado de la cafetería me preguntó si quería ampliar mi horario. Al principio dudé porque eso significaba posponer cualquier plan de retomar mis estudios, pero necesitaba el dinero, así que acepté. Pensé que con más salario podría ahorrar para la universidad más adelante. Y también quería mejorar mi cuarto, tal vez comprar una cortina nueva para tapar esa ventana con corriente de aire. Mientras tanto, mi ansiedad se volvía más manejable. Empecé a hacer pequeñas listas de tareas diarias. Rebeca me prestó un libro de técnicas de respiración y de verdad me ayudó a calmar la mente. Poco a poco me acostumbré a la vida lejos de casa, aunque en mis sueños, a veces aparecía mi padre mirándome con desaprobación o llamándome y yo no alcanzaba a escucharlo. Un día, revisando mi antiguo correo de la universidad, vi un mensaje de un viejo profesor que me felicitaba por un ensayo que escribí hace 2 años. Me preguntaba cómo me iba, si planeaba regresar. Leer eso me sacó una sonrisa agridulce. Aquel ensayo lo hice con tanta dedicación, inspirándome en una de las historias de Alice Munro. Pensé en responderle, pero no quise explicar todo lo que estaba viviendo. Sentía vergüenza, como si haber sido echada de mi casa me convirtiera en alguien fracasada. Sin embargo, algo en mí se activó. Recordé que había sido una buena estudiante y que tal vez no era tan tarde para retomar ese camino. El único momento en que me derrumbé completamente fue una tarde, cuando un cliente en la cafetería me preguntó si podía llamarme hija en broma, porque me veía muy jovencita y adorable sirviéndole el café. Fue un comentario inocente, pero me hizo pensar en mi papá, en cuanto añoraba el cariño que antes teníamos o la protección que me brindaba. Fui al baño y me puse a llorar. Mauro se acercó a la puerta y me dijo: Camila, está bien sentirse mal, pero no dejes que nadie defina lo que puedes o no puedes hacer con tu vida. Ese día comprendí que quizá no me correspondía cargar con todo el dolor familiar, sino que podía empezar a perdonarme por no ser la hija perfecta, la que nunca protesta, la que siempre dice, sí, papá, lo que tú digas. Suena sencillo, pero para alguien con mi personalidad, no lo era. Jamás hubiera pensado que mi papá llegaría a pedirme perdón de la forma en que lo hizo. Cuando encontré ese mensaje de voz en mi celular, el corazón casi se me sale por la boca. Eran cerca de las 11 de la noche, yo estaba a punto de dormir y vi que tenía una notificación de un número conocido. El de mi papá. Sentí un escalofrío. Con manos temblorosas me puse los audífonos y le di play. Estaba llorando, o al menos así sonaba. Decía algo sobre lo mucho que se había equivocado, que lo sentía, que me necesitaba. Me dejó claro que no era una manipulación cualquiera, porque papá no solía expresar sus emociones de ese modo. Mencionó que Mariana se había comportado de forma muy controladora y que, después de un tiempo, lo había engañado con un colega suyo. Me dijo que tenía el corazón hecho pedazos. Perdóname, hija, escuché en su voz quebrada.
Me mantuve en silencio en ese momento, paralizada, con el teléfono en la mano. Sentí una oleada de rabia y compasión al mismo tiempo. No había hablado con papá durante semanas y ahora quería que yo regresara, que lo apoyara. Me levanté de la cama de un salto, con la adrenalina corriendo por mi cuerpo. Abrí la ventana para tomar aire. Quería llamarlo de inmediato, pero me aguanté. Solo escribí un mensaje de texto muy corto: «Papá, siento mucho lo que estás pasando. Necesito tiempo para pensar». Me quedé mirando la pantalla, esperando una respuesta que no llegó. Las horas pasaron lentas. Sin poder dormir, me puse a reproducir mentalmente todos los momentos en los que yo había sido su apoyo incondicional y cómo él, al final, me había dado la espalda por complacer a Mariana. Estaba partida en dos. Por un lado, quería correr a abrazarlo, decirle que todo estaría bien. Por el otro, no quería volver a vivir la misma situación en la que mis necesidades eran ignoradas. Empujé la puerta de mi casa y me encontré cara a cara con mi padre hecho pedazos. Hace unos días, papá se apareció en la cafetería. Había pasado ya un tiempo desde su mensaje de voz, y yo seguía sin decidirme a volver a esa casa que, para ser honesta, me traía más recuerdos amargos que buenos. Él entró con los ojos rojos, como si no hubiera dormido en días. Me quedé inmóvil tras la barra, sin saber qué hacer. Cuando se acercó, sus labios temblaban. «Necesito hablar contigo», fue todo lo que dijo. Lo guié hacia una mesa en la esquina, y mientras mis compañeros se encargaban de otros clientes, me senté frente a él. Sentía la mirada de Mauro a la distancia, como un apoyo silencioso. Papá me contó en detalle cómo Mariana había terminado de enredarlo todo. Fue manipulándolo de a poco, según él, convenciéndolo de que sus amigos eran tóxicos, que ella era la única que lo comprendía y que yo era un obstáculo para su felicidad. Él admitió que no supo cómo reaccionar. Se dejó llevar por la idea de volver a sentirse joven, querido, importante para alguien que le prometía una segunda oportunidad en el amor. Pero cuando vio que Mariana se comportaba de forma cada vez más posesiva, ya era demasiado tarde. Ella lo presionó para sacarme de la casa y al final lo engañó con un colega, dejándolo sumido en la peor soledad. No puedo negar que sentir su arrepentimiento me removió todo por dentro. Lo veía allí, vulnerable, llorando a solas mientras la gente entraba y salía de la cafetería sin saber lo que sucedía en aquella mesita. Me pidió, casi suplicó, que volviera a casa, que él intentaría enmendarlo todo. Me dijo que ya no estaba Mariana, que se había ido, que podríamos recuperar lo nuestro. Pero, al escucharlo, me invadió un revoltijo de emociones. Pensé en todas esas noches de ansiedad, en la vergüenza de ser echada de mi propio hogar y en la sensación de soledad que viví. También pensé en que, si yo regresaba, tal vez volvería a convertirme en esa Camila complaciente, incapaz de cuestionar a su padre. Le dije con voz temblorosa que lo perdonaba, que no guardaba rencor hacia él, pero que no quería volver a vivir en esa casa. Su rostro se ensombreció como si mis palabras lo hirieran. Sin embargo, continué. Le expliqué que deseaba mantener una relación sana con él, pero que necesitaba mi espacio, mi independencia, mi lugar propio en el mundo. Me costó un trabajo enorme pronunciar esas palabras, porque cada parte de mi ser pedía evitarle el dolor a papá. Pero también sentí una extraña liberación al hacerlo, como si al fin estuviera rompiendo con ese patrón de sumisión que me había acompañado toda la vida. Él se pasó una mano por la cara, enjugando las lágrimas. Me dijo que comprendía mi decisión, aunque en sus ojos se veía la tristeza de quien pierde algo muy valioso. «Hija, no sé qué decir», murmuró. Le tomé la mano y la apreté suavemente. No quería que pensara que lo dejaba solo por venganza, pero me di cuenta de que, a pesar de todo, la Camila de antes ya no estaba. Había cambiado, había cruzado una puerta que no tenía marcha atrás. Cuarto punto de tensión, cercano a los 28 minutos de lectura. Cuando terminó su turno, Mauro se me acercó. Me preguntó si todo estaba bien, y aunque mi rostro seguía mojado de lágrimas, le dije que, dentro de lo que cabe, sí lo estaba. Mi papá, cabizbajo, se marchó con la promesa de llamarme pronto. Mauro me invitó a dar una vuelta por el parque cercano. Caminamos en silencio y en un momento se detuvo para mirarme a los ojos. «Sé que es duro, pero al final, ¿cómo te sientes?». Me quedé pensando. «Me siento rota, pero libre», contesté. Fue la primera vez que puse en palabras lo que en mi interior bullía. En los días siguientes, mi padre y yo mantuvimos breves intercambios de mensajes. Sentí que a pesar del dolor, algo se reconstruía, un puente diferente al que teníamos antes. Él me preguntó cómo andaba de dinero, me ofreció ayuda para pagar la habitación, pero yo rechacé su oferta.
Le dije que agradecía la intención, pero que necesitaba hacerlo por mí misma. Me asustaba la idea de depender de él y terminar cediendo a sus expectativas solo por gratitud. Estaba decidida a marcar límites, aunque esos límites me costaran horas extras de trabajo y un poco más de estrés. El proceso de restablecer nuestra relación fue lento y tenso. A veces, cuando hablábamos por teléfono, sentía que me ardía la garganta con la necesidad de reclamarle todo el daño que me hizo. Pero entonces recordaba los días en que éramos felices y cómo él también está pagando el precio de sus errores. Era más valioso el rencor o el amor que quedaba entre nosotros. Elegí el amor, pero no el amor ciego, sino uno donde podía decir no sin sentirme culpable. Rebeca se alegró de ver mi evolución. Me lo dijo con su estilo directo: al fin te veo poner límites, Camila. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Y me animó a inscribirme en al menos 2 materias en la universidad para retomar el camino. Al principio dudé, no estaba segura de poder costearlo ni de tener el tiempo suficiente. Pero, con sus consejos y la motivación que Mauro me daba, estudia, aunque sea poco, lo vas a agradecer en el futuro, terminé por atreverme. Volví a las aulas, aunque fuera a ratos, y me percaté de que mi mente se sentía viva al leer artículos académicos, debatir teorías y redactar ensayos. Era agotador, pero emocionante. Durante este tramo, mi ansiedad todavía asomaba la cabeza. Había noches en que me despertaba con pesadillas, soñando que mi padre me gritaba y yo no podía moverme. Otras veces me levantaba temblando, preguntándome si no estaría cometiendo el mayor error de mi vida al mantenerme lejos de él. Pero cada nuevo día me recordaba que estaba logrando cosas por mí misma, aunque fueran pequeñas. Llegar puntual a clases, atender un cliente con mayor eficiencia, pagar puntualmente mi renta. Mi autoestima, tan tambaleante, empezaba a afirmarse. Papá me pidió que fuera a visitarlo. Al principio tuve mis reservas. No quería cruzar la puerta de la casa donde viví tantos años con él y con Mariana, recordando los momentos duros, pero finalmente acepté. Fue un encuentro extraño y emotivo. Entrar a la sala y ver que faltaban algunas cosas de Mariana, espejos, cuadros, adornos, me recordó que ese lugar había cambiado como yo. Papá me ofreció un té, se notaba nervioso. Hablamos largo rato sobre mi trabajo, mis estudios, su proceso de divorcio. Me pidió disculpas 1000 veces más. Yo le repetí que no se trataba de coleccionar disculpas, sino de comprender que nuestros roles habían cambiado. Papá, yo te quiero, pero ya no puedo volver a ser la misma Camila que estaba a tu disposición. Necesito mi espacio y quiero que lo respetes. Él asintió, con el rostro contraído por la culpa, pero me dijo que lo entendía y que me apoyaría a su manera, sin imponerme nada. Quinto punto de tensión. Aunque solo se solicitaron 4, mantenemos la tensión narrativa un poco más adelante, alrededor de los 35 minutos de lectura. En el fondo, aquel reencuentro me dio esperanzas de que podríamos construir algo diferente. Me costó trabajo explicarlo, incluso a mí misma, pero pensé, quizás sí hay manera de perdonar sin olvidar y seguir adelante. Por primera vez, sentí que podía mirar a mi padre sin el peso de la dependencia ni del rencor. Pasaron algunas semanas más. La vida tomó un ritmo que, si bien no era perfecto, me permitía avanzar. Mi relación con Mauro se fue fortaleciendo de forma natural. Nada de dramas ni declaraciones grandilocuentes, sino momentos compartidos. Una caminata por la tarde, un café después de su lectura, un mensaje de ¿cómo va tu día?, de vez en cuando. Descubrimos que ambos teníamos heridas familiares que requerían tiempo para sanar, pero no pretendíamos usar al otro de muleta. Nuestros encuentros eran, más bien, un espacio para conversar sin juicios. Sentir esa libertad afectiva fue muy nuevo para mí. Poco a poco, comencé a subir algunas fotos a mis redes, no tanto para exhibir mi vida, sino para compartir pequeños logros. Hoy rendí mi primer parcial y no salí tan mal, o estoy orgullosa de mi turno doble en la cafetería, valió la pena. Noté que mi papá, de forma silenciosa, le daba me gusta a todo. No dejaba comentarios, pero ahí estaba su aprobación muda. Entendí que desde la distancia me estaba apoyando, quizás aprendiendo a dejarme crecer sin intervenir. Un día, él apareció de nuevo en la cafetería, pero esta vez no con lágrimas ni súplicas, sino con un semblante más tranquilo. Me entregó un sobre con algunos papeles. Son trámites de la casa, facturas y documentos. Quiero que tengas copia por si alguna vez los necesitas. Quiero que sepas que sigo pensando en tu futuro. Lo vi en silencio, asombrada. Era como si ahora me reconociera como adulta. Ese gesto tan simbólico me conmovió.
le di las gracias y lo abracé. Aunque no nos dijimos mucho, sentí que finalmente dejábamos atrás ese ciclo tóxico de manipulación y dependencia que nos había marcado. Cuarto y último punto de tensión, cercano a los 42 minutos de lectura, cerrando los conflictos principales. Luego de esa visita, tuve un sueño reparador. Soñé con mi madre, sonriéndome desde un lugar en penumbras, como si me dijera: «Va a estar todo bien, Camila, sigue adelante». Me desperté con lágrimas en los ojos, pero no de tristeza, sino de una emotiva sensación de paz. A lo largo del día, pensé en lo mucho que había evolucionado en tan poco tiempo. Sola, sin volver a la casa donde crecí, había logrado un empleo, un lugar para vivir, retomar el contacto con mi padre en términos más equitativos, y hasta un inicio de relación saludable con Mauro. Me resultaba increíble verme capaz de tantas cosas que antes me parecían imposibles. El verdadero final de esta historia no es un cuento de hadas. Papá y yo no volvimos a convivir bajo el mismo techo. Él, a veces, me propone que me mude de nuevo, que podría ser diferente, pero yo ya no puedo dar marcha atrás. El hogar que conocí ya no existe, y la Camila de antes tampoco. Sin embargo, nuestras conversaciones han mejorado. Me llama al menos una vez por semana, me pregunta cómo andan mis clases y cómo me siento emocionalmente. Le digo que lo amo, y él responde que me extraña, pero entiende que mi espacio es valioso. Aprendió a la fuerza que el amor de un padre a una hija no es una posesión, sino una conexión que se nutre de respeto y libertad. Ahora, cuando siento ansiedad, respiro hondo, me pongo mis audífonos y escucho a Natalia Lafourcade o a Carla Morrison. Me aferro a mi taza de café y a mis libros de Alice Munro. Pienso en el pasado, en los momentos buenos con mi papá y también en los errores que cometió, que yo dejé pasar por miedo. Pero ya no lo veo como un villano, sino como un ser humano que también se equivocó buscando la felicidad. Me queda claro que la vida no siempre ofrece segundas oportunidades como uno quisiera, pero sí brinda la posibilidad de reescribir las relaciones desde otro lugar, siempre que haya voluntad de cambio. He aprendido que, a veces, el perdón no consiste en restaurar todo tal cual era, sino en seguir adelante con una comprensión más profunda de lo que queremos y necesitamos. Papá y yo nos perdonamos mutuamente. Yo, por no haber hablado antes, por dejarlo creer que todo estaba bien mientras el resentimiento me carcomía. Él, por haberme expulsado en un arrebato de ceguera emocional. Y así, sin melodramas ni grandes reconciliaciones con aplausos de fondo, nos reencontramos en un punto medio. No voy a mentir. De vez en cuando, me asalta la nostalgia de lo que pudo haber sido si Mariana no hubiera aparecido. Quizá habríamos seguido siendo esa familia unida, él y yo, luchando contra el mundo.